Empecemos con algo que, aunque hemos aludido de diversas maneras, no hemos definido hasta ahora. Puede participar quien quiera usar. Es más, no, doctora Sherali, le toca a usted. ¿Qué es un desorden mental? Bueno, yo creo, como Cornelia dijo, tenemos que diferenciarlo. Hay desórdenes mentales y hay problemas emocionales con una persona que puede ser normal. Por ejemplo, la depresión puede ser un problema emocional en reacción a cosas que está pasando en su vida, pero yo puede ser bipolar también y eso es un desorden mental que uno tiene que tratar. Hay un problema orgánico y hay otros que es un problema emocional y eso no es un desorden mental, vamos a decir. ¿Y pudiéramos definir algunos desórdenes mentales que pudiéramos como dejar claro? Con él le mencionaste algunos anteriormente, mencionaste cuando se tiene que ver con algo psicopatológico. Sí, el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, los trastornos de personalidad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. No sé, algunos trastornos obsesivo-compulsivos también. El trastorno, sí, obsesivo-compulsivo. Hay cosas que son entidades médicas definidas ya y que tienen una representación orgánica en la función del cerebro y de la mente de la persona. Y doctor Miguel, Pastor Miguel, no sé cómo decirlo. Mi amado hermano, ¿cómo podemos definir que digamos una depresión, que es tan complejo? Y sabemos que no podemos decir, esto es una depresión orgánica como tal, pero ¿dónde podemos ver de manera resumida y sucinta que una depresión pasó o tiene algo que ver con lo orgánico? Yo creo que en cualquier persona con la que tú estés trabajando, la historia, al igual que en la medicina en general, la historia es la parte más importante. Entonces, cuando haces la historia, necesita ver si realmente no hay nada en la historia que está causando este problema depresivo. Y para hacer que sea una revelación para algunos, aunque yo lo he hecho no sé cuántas veces, en un par de ocasiones de mi vida yo estuve deprimido por corto tiempo y yo no tenía un desorden mental, por lo menos yo no creo. Entonces, bueno, el punto es que hay muchísimas cosas que hacen que una persona se sienta deprimida que no tienen nada que ver con una afección del órgano del cerebro, el órgano. Yo creo que eso es importante, porque yo creo que hay mucha gente que está en antidepresivos que no necesita antidepresivos. De la misma manera que yo creo como infectólogo que hay mucha gente en antibióticos que no necesitan antibióticos. Uno de los problemas y una de las cosas que le ha dado mala reputación a la psiquiatría es simplemente lo simplista que se ha sido con este tipo de cosas. Yo descubrí un número de pacientes que están en antidepresivos que no lo necesitaban. Bueno, una de las cosas que yo más hago, mi esposa te lo puede decir, como infectólogo, es quitar antibióticos, porque están mal usados y sobreusados. Entonces, eso no implica que ningún antibiótico nunca es necesario. No implica que tú necesitas antibióticos cuando hay una necesidad. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer como consejero es revisar la vida espiritual del individuo, porque hay muchas cosas que tienen que ver con un estilo de vida pecaminoso que obviamente van a terminar en un estado depresivo. Por otro lado, yo creo que hay formas de ver la vida que la persona ha desarrollado, que le han enseñado, que también lo lleva a un estado depresivo. Expectativas falsas, falta de aceptación. Yo he hecho un triángulo, de hecho, que lo tengo ahí incluso dibujado y que lo uso en consejería, donde tú tienes expectativas, aceptación y gratitud. Personas que tienen expectativas cerradas de la vida y de los individuos, personas que tienen falta de aceptación, personas que tienen ingratitud, con frecuencia van a terminar deprimidos. Esto es un mundo insatisfecho, insatisfactorio, donde tú necesitas aceptar muchas cosas que no puedes cambiar, donde tienes que tener gratitud por muchas cosas que sí tienes, en vez de ser ingrato por las cosas que no tienes. Entonces yo creo que la manera de ver el mundo, si no tiene una forma sana de ver el mundo, tú vas a terminar deprimido. Un desorden orgánico implica que tú tienes un problema con el cerebro a nivel neuroquímico, a nivel de imbalance de neurotransmisores, que tú solamente puedes corregir con medicamentos. Si tú no tienes necesidad de medicamentos, probablemente tú lo que tienes es un problema de índole emocional, para lo cual tú no requerirías medicamentos. Entonces, bueno, ya se mencionó esquizofrenia, bipolaridad,
Pero hay depresión, o sea, trastorno unipolar de una depresión extremadamente severa, que la persona no tiene problemas ni con sus relaciones, ni con su esposo, ni económicos, ni de ningún tipo, ni nadie se le ha muerto, y sigue deprimida. Es endógeno. Entonces Sí. es un problema endógeno, donde sí ahí tú pudieras hablar de un problema, de un desorden mental, porque es que no hay nada que corregir, una vida espiritual más o menos sana también, y eso ocurre. O sea que podemos ver que no es simple. Eso no significa que no requiera, que mejor dicho, que no tiene solución. Podemos revisar el historial clínico, ver si hay algún detonante. Ahora, digamos, hay casos de depresión que no son, solo para clarificar, que no son completamente endógenos, es decir, no son completamente orgánicos, y que sin embargo la medicina es bastante útil para ayudar a balancear o a ponerlo en un, dice en inglés, giving them a fighting chance, como darle un chance de poder pelear. ¿Qué piensas, Cornelia o Katy? Sí. Bueno, de hecho, en esos casos yo he visto que el tratamiento a corto plazo para ayudar como a levantar un poco al paciente funciona muy bien. Por ejemplo, si te pasa algo muy traumático, un estrés postraumático, un robo, un terremoto, cosas así que se han visto, o cosas más sencillas que para esa persona son muy grandes, esa persona puede pasar por una fase depresiva y necesita medicación para salir. Pero una vez la persona va reaccionando, unos meses después se le quita la medicación y la persona funciona perfectamente bien y posiblemente no necesariamente en su vida va a volver a repetir algo igual. Entonces sería una depresión exógena, porque está pasando por algo, por una situación externa que te está afectando. Yo he visto eso también, que pacientes son tan deprimidas y eso puede ser que suene un poquitico loca para la persona que nunca ha sido deprimido, pero llega un punto que tú no quieres mejorar. Déjame tranquilo y yo no quiero nada. O entra en ese estado de obsesivo compulsivo que tú no puedes entrar. Y ellos están en consejería y cristiana y no está entrando. Y el medicamento lo tranquiliza un poquitico, ya se comienza a dormir mejor. Ese estado obsesivo como comienza a tranquilizar y ellos pueden oír lo que el consejero quiere decir. Así es. Vamos a hablar específicamente acerca de esquizofrenia por un momento. Es un desorden mental bastante severo que estaba investigando hoy y se cree que 3.5 millones de estadounidenses, donde están las estadísticas, han sufrido algún tipo de trastorno de esquizofrenia o sufren de 3.5 implica casi 1 de 100. Eso es algo sorprendente. Ahora, cuando tú buscas en internet en inglés esquizofrenia y Biblia, la cuarta página que te sale, oye lo que enseña. Las conductas asociadas con las deficiencias mentales son soluciones a problemas personales. Por ejemplo, a los que se le llaman esquizofrénicos son aquellos que son delusional, tienen alucinaciones y paranoicos. Esta alucinación es el pecado de la decepción, o no es más que mentira. Y la paranoia no es más que narcisismo ligado con sentimientos de superioridad. La esquizofrenia, por tanto, es una solución pecaminosa a un problema que tiene una raíz pecaminosa. Este es el cuarto link que te sale al buscar la Biblia y la esquizofrenia. ¿Qué llevó o qué piensan ustedes que lleva al cristiano a reaccionar con tal animosidad, a entender el cerebro como algo orgánico, que podemos atribuir algo tan fuerte como una alucinación al pecado y llamarle que es inclusive pecado de mentira y decepción? Miguel. Bueno, si vamos de la forma más benigna de expresarlo, yo creo que es una forma simplista de concluir, pero si me voy al extremo es básicamente ignorancia, honestamente, porque sobre todo hoy en día, donde se conoce mucho más, y a pesar de lo mucho que conocemos de lo que voy a decir, conocemos muy poco de lo que es la neurobiología, donde tú tienes hoy resonancias funcionales que pueden demostrar claramente, incluso a nivel celular, de cómo el cerebro disfunciona en ciertos padecimientos y las áreas que disfuncionan comparado con otros pacientes. Entonces, concluir que realmente no hay ningún trastorno orgánico, que todo esto es atribuible al pecado, es al mismo tiempo admitir que yo no he leído, ni visto, ni revisado estudios claros de neurobiología, donde muchas de estas cosas pueden ser demostradas. Todavía estamos en pañales, pero aún con esos pañales que tenemos, por así decirlo,
Yo creo que es bastante evidente hoy en día que hay trastornos orgánicos del funcionamiento del cerebro. Yo no sé por qué, como lo decía en mi presentación, por qué que cuesta tanto trabajo admitir que el cerebro es un órgano al igual que cualquier otro órgano y que se va a enfermar y que cuando se enferma, pues el cerebro da lugar a cambios de conducta, porque la conducta está regulada por un órgano que se llama cerebro. No exclusivamente, pero el cerebro es el asiento de muchas cosas que terminan dando origen a la conducta. Entonces yo creo que estamos cometiendo el mismo error que se cometió en el pasado, cuando se afirmaba que la Tierra era el centro del universo y entonces comenzó a demostrarse astronómicamente que no, que no era ni el centro del universo, ni siquiera el centro del sistema solar. Y la gente quisieron quemar gente por afirmar tal cosa. Simplemente era una ignorancia de nuevo de lo que la ciencia ya había demostrado, de forma que no había lugar a dudas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también estamos cometiendo el error de poner la Biblia a hablar en áreas que la Biblia no habla. La Biblia no habla nada de lo que es una apendicitis, ni cómo operarla, ni cuáles son sus síntomas. Entonces, de esa misma manera, querer decir que no hay ningún trastorno mental para atribuírselo todo a problemas de pecado, es como querer hablar de que la Biblia categóricamente afirma que ese es el caso, que el cerebro no se enferma, que cuando se enferma no causa estas manifestaciones. Yo creo que estamos haciendo exactamente lo mismo en otra área de la ciencia. Sí. Creo también que uno de los errores que nosotros hacemos es estamos desechando el bebé con el agua sucia en que lo limpiamos. Parte del problema, cuando yo leo en la literatura psiquiátrica, por ejemplo, yo veo, los psiquiatras y psicólogos son muy inteligentes, tienen una habilidad de observación que es increíble. Ellos pueden definir muy bien el trastorno que está viendo. El problema es su cosmovisión es errada y sus conclusiones entonces son erradas. Pues yo necesito coger la parte que de la observación. Nosotros tenemos la respuesta, tenemos la Biblia y yo no acepto su conclusión, pero yo sí puedo aceptar sus observaciones. Y el problema es que nosotros tenemos la paquete entera, en vez de ver la parte que sí es real y no la parte que es errada. Tenemos la complejidad de la esquizofrenia versus / posesión demoníaca. No vamos a resolverlo ahora, ¿no es cierto? Por favor. Pero, bueno, ojalá. Ojalá. Pero hay formas de poder diferenciar una cosa de la otra. Porque estuvimos hablando ahora de cómo el cerebro es un órgano. Y Marcos 6:13 me encanta como dice que el Señor Jesús echaba fuera demonios y ungía con aceite a enfermos y los sanaba. O sea, cosas diferentes. Echar fuera demonios es ungir enfermos y sanarlos. Podemos distinguir, pudiéramos comentar un poquito acerca de la relación y la diferencia entre la esquizofrenia severa o diversos tipos de esquizofrenia, porque hay varios, y la posesión demoníaca según la Biblia lo enseña. Pero yo creo que, ¿verdad? Me imagino que ellos tienen mucha más experiencia, pero yo pienso que igual como el pastor decía de la depresión, la historia clínica es vital. O sea, una persona no amanece esquizofrénica un día. Es una historia que se va dando. Hay brotes, hay debut, como llaman, que van pasando, se pasan desapercibidos, pero tú te sientas con los padres, con las personas que vive esta persona, que ha vivido este paciente, y recuperas toda esta historia, cómo era en el colegio, cómo este muchacho se comportaba de adolescente, cómo está joven, y tú vas viendo que hay cosas que van encadenando la historia y que finalmente tienen toda esta expresión en este momento. Y entiendo que una posesión demoníaca no ocurre así, no tiene una historia. Entonces, eso es importante. También yo entiendo que una persona con una posesión demoníaca no va a responder a medicamentos. ¿Tú ves? Entonces, lo dudo mucho. Entonces, una persona con esquizofrenia, realmente, yo he visto personas mejorar, no estar completamente bien de una vez, pero poder mejorar, poder, como decía un psiquiatra amigo mío, como que la mente se le limpia, como que aclara el pensamiento, como que dice que no, y viene a la realidad, sale de ese pensamiento disociado y
y llega a la realidad a través de un proceso médico. Entonces, o sea, de medicamentos y asistencia. Entonces yo entiendo que hay cosas que se pueden ir haciendo que te dan pistas de que esa persona tiene una enfermedad mental y no una posesión demoníaca. Bueno, yo creo que la parte de la historia, distinta a la que Coronia se estaba refiriendo, pero la parte de la historia en una posesión demoníaca, que es importante, También. es que yo tampoco soy una persona completamente normal, completamente ajeno al mundo espiritista y mañana amanezco poseído. Eso no será así, porque Sí, de claro. ser así, todo el mundo estaría poseído en algún momento. O sea que también tiene su historia, pero diferente. Hay una historia, pero diferente. Hay una historia de incursionar en un mundo de lo oscuro, del ocultismo, en un mundo donde incluso muchas veces hasta en los familiares tú encuentras ese tipo de cosas. Y al fin del camino, cuando tú haces la historia, tú te das cuenta que estos individuos han llegado a un punto donde prácticamente han entregado su voluntad a un mundo que para nosotros es completamente desconocido, y como fruto de eso, pues un demonio vino y poseyó a esta persona. Entonces yo creo que esas dos conductas sí es cierto que se pudieran parecer, pero no es, las historias son muy distintas, muy diferentes, y ciertamente en la primera visita quizá no quede tan claro. Sin embargo, yo creo que si hay algo que tú puedes hacer, si tienes duda, es tratar de comenzar a leer la Biblia con la persona que tú piensas que está poseída. Porque no va a pasar mucho tiempo cuando esa persona va a comenzar a reaccionar a la lectura de la Biblia de una manera agresiva, de una manera ofensiva en ocasiones, precisamente porque él no tolera la autoridad de Cristo que se le está tratando de comunicar. Y yo creo que eso es algo que pudiéramos hacer perfectamente, invitarlo a leer la Biblia y ver la reacción que tiene ante la lectura de la Biblia. Eso no quiere decir que tú no vas a encontrar un paciente aquí o allí con esquizofrenia que pudiera reaccionar también, pero en general, de hecho, muchos de los esquizofrénicos le da con hablar de Dios y querer leer la Delirio Biblia. referencial con Exactamente. los religiosos. Eso iba a mencionar. Tengo aquí un listado. Son 6, para mencionar brevemente, 6 diferencias hechas, de hecho, por un sacerdote, psiquiatra, que en su experiencia, según él narra, y como decía Katy, no hay por qué tirar el bebé con el agua sucia, en su experiencia como psiquiatra, encuentra esas 6 diferencias entre ambas cosas. Por un lado está la atracción versus la aversión a la religiosidad. Y es muy cierto, todos aquellos que hemos estado cerca de esquizofrénicos, que hay un cierto deseo por la iglesia. Y siendo francos, la iglesia trae todo lo loco. Es el lugar donde se sienten recibidos. Y, Si mi mamá estuviera aquí, te dijera, no son locos, son pacientes mentales. Así es. Enfermos mentales. No son perdóname con tu mamá, por favor. locos. Ok, sí, ya la llamo ahorita. Versus el paciente demoníaco que no quiere nada que ver con Cristo, como hemos visto en el Nuevo Testamento. Un lenguaje racional, como vemos en el Nuevo Testamento una y otra vez los demonios, versus un lenguaje irracional con cosas que no tienen que ver. Miguel hablaba ahorita, creo que con él también, del astronauta y todo eso que no tiene que ver con la realidad. Un entendimiento ordinario versus un conocimiento sobrenatural. No hay manera que el paciente esquizofrénico pueda tener conocimiento sobrenatural como un demonio puede manifestar. Fenómenos extraños pero normales versus fenómenos totalmente ocultos, como ya Miguel mencionaba un poco de eso. Además, los personajes poseídos difícilmente quieren llamar la atención a su posesión demoníaca, por lo menos así sucedía en el Nuevo Testamento, versus el personaje esquizofrénico con gusto te puede decir, no, yo tengo un demonio adentro. Ajá. Y por último, sabiamente los efectos de la terapia. Si el medicamento funcionaba, no era espiritual, Ajá. no, era un problema natural. Diciendo, Miguel. Yo creo también que es, de nuevo, la parte de la historia, yo creo que es lo más importante en términos de cómo esto comienza, cuándo comenzó. Una y otra vez yo quisiera, porque medicina es igual. Si tú me preguntas a mí de los casos complejos donde yo estaba involucrado, lo que ha hecho la diferencia en llegar al diagnóstico es la historia y prestar atención a detalles que otros pasaron por alto. Entonces, en la diferenciación de alguien que está poseído versus alguien que no, que lo que tiene un trastorno mental, yo creo que recoger la historia detalladamente de sus exposiciones, a este otro mundo, de lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que su familia ha hecho, lo que ha creído, lo que no ha creído. Yo creo que eso es una historia importante.
al final del camino todavía va a llegar un momento en que tú no vas a estar seguro de una cosa o de la otra. Trata de no apresurar ese diagnóstico, sino más bien tomarte el tiempo. Y yo creo que la exposición a la palabra y a la verdad de la palabra y ver su reacción a eso, yo creo que quizá es una de las cosas más importantes que nosotros podríamos hacer. Eso implica mucho escuchar también, ¿no es cierto? Tomar tiempo para escuchar y para volver a ver y para... Yo creo que la parte más importante del consejero, igual del médico, yo relaciono, es escuchar. De hecho, en la primera cita yo hablo muy poco, pero muy poco. Yo tiendo a hacer preguntas y dejar que la persona hable y hable y hable, porque preguntas abiertas y que me permitan a mí simplemente escuchar para formar una idea primero de dónde que la persona está. Trato de interrumpirlo muy poco. Es como armar un rompecabezas. Muéstrame todas las piezas del rompecabezas, a ver cómo yo la comienzo a armar. Porque yo puedo comenzar a armar un rompecabezas con 50 piezas y el rompecabezas tiene 250 piezas. Y yo no voy a tener muy buena idea al final. Entonces yo quisiera ver todas las piezas que el rompecabezas tiene antes de comenzar a armarla y ponerla juntas. Yo creo que eso es, y eso tú lo consigues dejando que la persona hable y hable y hable y converse. Katy, este es un tema espinoso, pero creo que vale la pena por lo menos mencionarlo. Hasta hace poco el DSM, que es el Manual de Trastornos Psiquiátricos, de Cornelia hacia acá. Ajá, de Cornelia hacia acá. Bueno, yo no quiero parecer simplista, pero las enfermedades mentales son enfermedades. Así como cualquier otra enfermedad, lo que pasa es que pensamos que la enfermedad mental son las peores enfermedades que una gente puede tener. Son difíciles, pero yo creo que hay otras enfermedades que comparadas con una depresión controlada es más manejable. O sea que yo entiendo que así como Dios permite otras enfermedades, permite esa. Dios tiene un propósito con esa persona y yo veo las enfermedades como una manera de depender del Señor y mostrar su propósito, porque Él pudiera sanarnos, como yo decía, y sin embargo no lo hace. Yo no creo que haya una razón como que las enfermedades mentales tienen que estar en el cristiano como un castigo, como algo. No, es una enfermedad más. Y también es una manera, yo creo que nosotros como cristianos nos enfermemos de enfermedades mentales, valga la redundancia, para poder tener compasión con otras personas que no son creyentes, que están a nuestro alrededor, que pueden pasar por esa situación. O sea, cuando tú pasas por una enfermedad, la que sea, tú entiendes mejor. O cuando tú pasas por el duelo de alguien que falleció, tú ves el duelo, la funeraria, el cementerio, tú lo ves diferente cuando tú lo has vivido. Yo creo que eso es parte también de lo que Dios quiere, que el pueblo de Dios sea sensible, no que estemos anestesiados y todos aquí asépticos y nadie se enferma y todo está muy bien, seríamos insensibles. Yo creo que la enfermedad nos ayuda a conectar y a amar de manera más genuina y empática a la gente que está a nuestro alrededor. Obviamente, y todo eso es especulación, lo que el Señor tiene su propósito, obviamente, eso sí sabemos. Pero yo creo que todos nosotros somos egoístas. Y después que estamos salvos es cuando el Señor comienza a trabajar en esto. Pero eso es un proceso también. Y yo creo que estas personas, uno tiene que ser menos egoísta. Él lo usa, Él lo utiliza para cambiar a nuestro corazón, para formar más en su imagen, yo creo. Yo creo que el Señor, no estoy en desacuerdo con nada de lo que se ha dicho, pero una de las formas de verlo es que este es un mundo caído. Ese mundo caído tiene una gama de la A a la Z de consecuencias. Lo que el Señor está mostrando es la habilidad y el poder que tiene su evangelio, su palabra, su espíritu, para poder trabajar desde lo peor, de la peor consecuencia que la caída haya podido producir, a las quizá menores consecuencias, que hay un abanico de consecuencias y ninguna de ellas escapa a la influencia y al impacto que su evangelio y su palabra tiene. Y la única manera de mostrar eso es justamente en medio de enfermedades mentales y otras cosas distintas en la que la gracia de Dios y la palabra de Dios puede actuar y Él mostrar su poder de redención, de rehacer todo lo que ha sido dañado por el pecado. Y creo que lo que Katy mencionó también, tenemos que recordar que estas personas trabajan en nosotros
literalmente. O sea, no es simplemente que cuando yo me involucro en sus vidas, Él a través de mi involucramiento forma su imagen. No, es que su enfermedad, la paciencia que tengo que tener, el amor especial que tengo que dedicarle, el tiempo que tengo que dedicarle, que de otra manera no podría, forma su imagen en mí. Y el propósito número uno de Dios para con cada uno de nosotros es formar su imagen. Eso está tan claro en la Biblia. Tú puedes pensar en cualquier otro propósito, pero si hay algo que está claro, que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, es el hecho de que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Y cuando tú sigues leyendo el texto, tú terminas leyendo para qué que cooperan para bien. No es que cooperan para mi felicidad, Sí. es que cooperan para formar la imagen de Dios en mí. Esas personas contribuyen significativamente a formar la imagen de Dios en mí, precisamente por todo lo que hemos venido conversando. Entonces, el Señor podrá tener 200 razones más, pero por lo menos hay algunas que nos ayudan a pensar un poquito. Nos sacan de nuestro egoísmo, nos hacen pensar más en Él, nos muestran nuestra necesidad de redención, la necesidad de redención de toda la creación. Quisiera terminar recordando algo que Cornelia decía en su presentación. La mayoría de nosotros no somos médicos, la gran mayoría de nosotros, si acaso hay 1 o 2 psiquiatras aquí, entre los que estamos aquí, pero todos los que somos cristianos somos llamados a amar y a aconsejar a nuestro hermano. Así que de ninguna manera el hecho de poder reconocer la necesidad de una ayuda médica a una enfermedad mental implica que yo entregué, acabé, me salí. La persona igual necesita acompañamiento, necesita que tú estés ahí, dependiendo al nivel al que puedas estarlo, necesita que tú puedas acompañarlo, aún a veces llevarlo a donde el psiquiatra o donde el médico que pueda acompañarle. Y eso todos lo podemos hacer. No todos podemos recetar, pero todos podemos amar a nuestro hermano en necesidad. Yo quisiera hacer un último comentario. Claro. El movimiento de consejería bíblica, en el cual yo creo, afirmo, formo parte de él en cierta manera, enseño clases de consejería bíblica, pero simplemente para hacer una anotación. Eso comienza a partir del año 1960, más o menos. Entonces, del 60 a esta parte, tenemos 40, 60 años más o menos en ese movimiento. Yo no creo que Dios abandonó a su iglesia hasta el año 1960, diciendo, lamentablemente, cuando la iglesia descubra la consejería bíblica, la iglesia llegará a completar su potencial. No, yo creo que mucho de lo que nosotros llamamos consejería bíblica es discipulado, y mucho de lo que nosotros decimos consejería bíblica es santificación. Nosotros hoy creo que le agregamos muchos nombres a cosas que la iglesia anteriormente lo veía simplemente como parte del discipulado y santificación. Tú sabes, tú tienes un problema con la ira, entonces ahora necesitas consejería bíblica. No digo que no lo necesites, pero tú sabes que tú lo que necesitas es santificarte para salir de tu ira y de muchísimos problemas similares. Eso es diferente de lo que es el trastorno mental por afectación del cerebro. Pero que podamos entender que generaciones anteriores lidiaron con muchas de estas cosas, con la Biblia simplemente y la oración, simplemente porque lo entendieron diferente y lo aceptaron diferente. Ahora Dios en su gracia nos ha permitido el desarrollo de la ciencia, que no es más que descubrir lo que Él ya conocía y cómo Él diseñó todo, y nos ha permitido desarrollar fármacos que en algunos casos nos van a ayudar a tratar a algunos de estos pacientes que ya escapan a lo que es el manejo de simple consejería, pero como para tratar de brindar una nota de balance en cuanto a cómo ver la consejería bíblica. Y añadiendo eso mismo, Miguel, cuando yo conozco a alguien más que es diabético, yo siento como que es mi hermano de viejo. Y Cornelia decía como cuando uno pasa por una enfermedad mental, tú puedes ayudar a alguien que es en esa enfermedad mental. Somos diabéticos los dos y uno se pone a hablar de glucómetro y de insulina y todo eso. También es cierto que hay una mayor cantidad de diabéticos por la manera que se está comiendo hoy en día. Ciertamente, antes había diabéticos y no había insulina como la hay ahora, pero también había menos y había una mejor forma de comer. No sabemos exactamente lo que está pasando, que estamos viendo más casos de enfermedades mentales que antes. Hay cosas que han cambiado en el ambiente, pero también gracias a Dios que nos ha permitido una mayor cantidad de creyentes que nos están ayudando a poder entender aún qué hago con estos nuevos avances científicos. Entonces, como Miguel bien decía, Dios siempre se está encargando de servir a su pueblo. Él nunca nos deja solos. Amén.
Y si cierro con esto, mientras con él le hablaba, ella nos comentaba de cómo el Señor es suficiente a la hora de dar consejería. Cada uno de nosotros, y ustedes que tienen mucha más experiencia que yo, se ha encontrado con casos que dice, yo no tengo idea qué hacer aquí. Y tú miras un año después y tú ves el cambio en la persona y tú dices, ¿cómo fue que llegamos aquí? Ese es Dios. Señor. Dios nunca Amén. nos deja solos. Amén. Y particularmente no nos va a dejar solos si estamos sirviendo a su iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche te bendecimos y te agradecemos por tu amarnos y cuidarnos y traernos hasta aquí. Todos nosotros estamos desesperadamente necesitados de tu evangelio y de tu salvación. Cada uno de nosotros, Señor, que vino aquí en esta noche, viene cargado de alguna manera u otra. Porque el pecado es tan horrendo allá afuera. Satanás es tan malo, el mundo está tan corrompido y nuestra carne, Señor, es tan débil que solo podemos decir, ven y socórrenos. Estamos necesitados de ti y te rogamos que tú nos guardes, Señor. Pero no queremos ser egoístas, queremos también pedirte que tú nos uses. Señor, casi todos nosotros, si no es que todos, podemos pensar en alguien que está en sufrimiento y en necesidad ahora. Y te damos gracias, Dios, porque mucho de lo que hemos escuchado en esta noche nos ha servido, nos ha animado, nos ha hasta confrontado y nos ha empujado a seguir corriendo la carrera de, como Miguel bien decía ahora, de discipular a otros. Pero, Señor, por favor, no nos dejes solos y no nos permitas equivocarnos. Que nuestro orgullo no nos lleve a no buscar ayuda, que nuestro temor no nos lleve a ayudar. Ayúdanos, Señor, a amar genuinamente a aquellos que están alrededor de nosotros. Y, Señor, ¿por qué no? Te rogamos que tú también los sanes y que tú nos sanes a nosotros. Hasta que tú vuelvas, vengamos a ti. Queremos ser una iglesia que genuinamente busca tu rostro, una iglesia que sea verdaderamente sana. Y para eso te necesitamos a ti, Espíritu de Dios. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Y amén.